Vamos a ver el tema titulado Interacción del haz de electrones primarios con la muestra. Como recordaremos, los electrones salen de la parte superior de la columna del microscopio electrónico de barrido, salen del cañón, específicamente del filamento. Después estos electrones van a formar un haz que va a pasar por las lentes electromagnéticas en la columna del microscopio hasta llegar a la superficie de la muestra, que está en la cámara del espécimen. Aquí, al llegar a la muestra, el haz de electrones va a chocar con los átomos de la muestra, va a interaccionar con los átomos de la muestra. Y no va a interaccionar con toda la muestra, sino va a interaccionar con un punto. Pero en ese punto, el haz de electrones va a interaccionar con un volumen que tiene forma de pera, como vemos aquí. Entonces, cuando llega el haz de electrones y choca contra el átomo, va a producir del átomo otras señales que salen del átomo de la muestra. Entre estas señales tenemos, aquí en esta figura vemos a los electrones secundarios que se abrevian SE, que salen de este volumen de pera. En la parte más superficial salen los electrones Auger. Después, más abajo de los electrones secundarios, hay otro volumen en forma de pera que corresponde a los electrones retrodispersados, que se abrevian BSE. Después siguen los rayos X característicos, cuyo volumen de interacción es mucho más grande y más profundo, y se abrevia EDX. Después de los rayos X viene el ruido o radiación continua, conocida como Bremsstrahlung. Nosotros vamos a ver aquí principalmente electrones secundarios, retrodispersados y rayos X. Pero también se producen de este volumen de interacción otras señales como catodoluminiscencia. Pero solamente nos enfocaremos en estas que ya mencioné. Entonces, como vemos aquí, el haz llega e interacciona en un punto de la muestra y luego penetra hasta una cierta determinada profundidad en un volumen que tiene forma de pera. Aquí vemos cómo se colorean las zonas dependiendo de la señal que se está produciendo. Vemos de la parte más superficial, a nivel de nanómetros, se producen los electrones Auger. Después siguen los electrones secundarios, que también son superficiales. Después vienen los rayos X de este volumen amarillo. Y los electrones retrodispersados van a salir de esta parte roja, este volumen. Bueno, ahora entonces veamos específicamente la señal de electrones secundarios. ¿Qué información nos van a proporcionar los electrones secundarios? Y para esto primero veamos que los electrones secundarios que salen de la muestra salen de forma lateral, los electrones secundarios. Por lo tanto, se coloca de manera lateral un detector que va a colectar estos electrones. Este detector se conoce como detector de Eberhard y Thornley. Y como vemos aquí, colecta a los electrones de manera lateral. Por eso tiene esa posición a un lado de la muestra, lateralmente a la muestra. ¿Sí? Bueno, esta señal de electrones secundarios nos va a dar, como mencioné, una determinada información. Estos electrones tienen baja energía, menor a 50 electronvolts, y nos van a dar información de la muestra acerca del relieve, rugosidad y topografía de la superficie de la muestra que se esté viendo. En esta señal, las zonas con mayor relieve van a emitir mayor cantidad de electrones secundarios. Entonces, en el microscopio, en el monitor, vamos a ver las zonas más blancas. Entre mayor relieve, entre mayor altura tengan. Las zonas con menor relieve se van a ir viendo más
grises, hasta las que tienen ya más profundidad, pues se van a ver negras, oscuras. Y entonces esta señal, cuando vemos estas siglas de SE o SED, que es de detector, la D, vamos a interpretar la imagen de tal manera que cuidando de pensar que las zonas más claras nos indican mayor altura, las zonas más oscuras nos indican menor altura, menor relieve. Aquí tenemos entonces otras imágenes, las que podemos ver. Aquí primero un metal que tiene huecos, es una zona de fractura, en donde vemos las zonas de huecos se ven negras, pero ahí en esos huecos tenemos unas zonas grises. Se ven grises porque tienen más relieve. Estas partículas son inclusiones. Aquí tenemos también abajo un metal también fracturado. Aquí vemos límites de grano y vemos unas grietas que atraviesan los granos. Estas son una grieta transgranular y es una grieta porque se ve negro completamente, entonces nos indica menor o muy bajo relieve. La zona muy blanca nos indica alto relieve, esta zona que brilla. La zona gris, que corresponde casi toda la matriz, pues tiene un relieve intermedio a este negro y a este blanco. Vemos en esta otra figura que arriba también un hoyo, pero en este hoyo vemos que hay algo medio gris oscuro, por lo tanto no es un hoyo hueco totalmente, sino que aquí hay algo, posiblemente una inclusión. Entonces también vamos a ver que estructuras con bordes, como las esferas, bordes esféricos, o pendientes irregulares, como picos, van a reflejar una mayor cantidad de electrones y se van a ver más blancas. Por eso vemos que estas zonas, que son los bordes de la esfera, no es que tengan más relieve que esta parte en el centro, sino que reflejan más electrones y por eso se ven más brillantes estos bordes, ¿sí? Esto se llama efecto de borde. Entonces, esta es la información que dan los electrones secundarios de una muestra. Topografía, relieve, rugosidad. Eso es todo. Gracias.